Nuestro cuerpo todos los días se encuentra manteniendo un equilibrio por el cual realiza una serie de funciones automáticas que le permiten regular desde nuestra temperatura hasta la presión de nuestras arterias. Todo ello sin que tengamos que preocuparnos de que eso ocurra. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que a pesar de un ambiente frío o uno cálido, la temperatura promedio se mantenga? ¿Qué tan parecidos somos a una máquina? Todo esto y más lo iremos desarrollando mediante la homeostasis. Primeramente tenemos que puntualizar que estamos constantemente sometidos a un juego de equilibrio, en esa balanza, donde en uno de los platillos, por un lado tenemos nuestro cuerpo orgánico, formado por todos nuestros órganos, y del otro lado del balancín tenemos el ambiente, con su pH, su temperatura y todos esos elementos abióticos que ustedes ya bien conocen. Esta balanza, donde en un lado tenemos el cuerpo orgánico y el ambiente, es la idea fundamental que vamos a desarrollar. Pero antes, un poco de historia. Todo comenzó con este señor llamado Claude Bernard, que vivió entre 1813 y 1878. Fue un fisiólogo francés veterinario que experimentó con mamíferos, especialmente con perros. Esto le trajo a él algunos problemas. De hecho, le trajo un divorcio, pero cuando él empezó a experimentar con el perro de la casa, su esposa dijo: hasta aquí llegamos. Estamos ubicándonos en una época, los 1800, donde cosas que hoy en día obviamente nosotros condenamos, en aquel entonces pues no eran así. La medicina de alguna manera pues trataba de avanzar con el material que tenía. Con estas investigaciones que él hizo en perros, él desarrolló y descubrió lo que él denominó el medio interno, que lo define de esta manera: es la estabilidad del medio interno, la condición para la vida libre e independiente. O sea, el hecho de que nosotros podamos de una manera automática poder ejecutar nuestras funciones vitales se debe justamente a que tenemos un medio interno que es estable, que está fijo o relativamente constante. Esta idea inicial que establece Claude Bernard, luego, con el correr de los años, un segundo personaje que se llamó Walter Buchanan, que vivió entre 1271 hasta 1945, la desarrollaría con mayor profundidad. Él fue un fisiólogo estadounidense que trabajó con una persona que fue colaborador de Claude Bernard. Y es gracias a esta persona que trabajó con Claude Bernard que Walter Buchanan se entera de aquellos conceptos del medio interno y de todos aquellos principios que sentaron las bases para lo que él entonces definió como la homeostasis. Y eso lo hizo a través de una publicación en el año 1932 que él llamó The Wisdom of the Body, es decir, la sabiduría del cuerpo. Y en ese texto, él define la homeostasis como el mantenimiento de un estado interno relativamente constante bajo condiciones de cambio externo constante. Es un equilibrio dinámico. Es decir, fíjense bien, un estado interno que a pesar de que tiene sus variables, obviamente en temperatura, en pH, sin embargo se mantiene bajo unos parámetros más o menos fijos. Tenemos el medio externo, y por otro lado el medio interno, tratando de mantener ese equilibrio dinámico del cual les hablé. Medio interno, el que está compuesto por el líquido intersticial o extracelular, que rodea las células y que sostiene mediante el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, recordemos que es la parte líquida de la sangre, que justamente cuando se procesa una muestra de la misma, los elementos figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas quedan en el fondo del tubo de ensayo, y esa parte amarilla, ese líquido amarillo, es el plasma sanguíneo, que tiene diversos usos para estabilizar un paciente cuando no tienes el tipo de sangre para su transfusión. Además del plasma sanguíneo tenemos el líquido intracelular, que es el que compone internamente a cada célula. Tanto el plasma sanguíneo, el líquido intracelular y el intersticial forman los llamados líquidos corporales. Esos líquidos corporales tienen una distribución que es la siguiente. Por un lado tenemos el plasma sanguíneo, que apenas representa un 5%, y esto es lógico porque la sangre, a pesar de que está en todo su cuerpo, solamente son 5 litros máximo lo que hay en cada uno de nosotros. El líquido intersticial, que es un 15%, recordando que ese líquido intersticial es el de los tejidos, y el líquido intracelular, que es justamente el que compone la célula, y por eso tiene una mayor proporción, un 50%. Hay un tercer concepto importante en esto de la homeostasis, que es cibernética. ¿A quién le debemos ese concepto? A este señor que se llamó Norbert Wiener, que vivió entre 1894 hasta 1964. Y
simple y llanamente fue un matemático estadounidense que en el año 1948 estableció el concepto de cibernética. ¿Y qué es la cibernética para él? Es la ciencia de los sistemas de control y regulación tanto mecánicos y biológicos. Es decir, esto es un concepto revolucionario porque estableció una comparación entre la máquina y el organismo biológico. Usted pudiera estar pensando que tiene que ver la homeostasis con la cibernética, es decir, que tiene que ver la biología con las máquinas, porque la mayoría de ustedes cuando le hablan de cibernética están pensando en datos, en inteligencias artificiales, pero realmente hay una relación importante entre ambos. Por eso vamos a hacer una comparación sencilla entre algunos procesos biológicos y procesos mecánicos. Por un lado tenemos a este señor que usted conoce, que está en la cabeza de cada uno de nosotros, el cerebro, formado por neuronas, transmite impulsos nerviosos y a pesar de que no lo utilizamos en toda su capacidad, es una máquina orgánica bastante interesante y no es muy distinta de esta otra, porque la computadora también tiene un chip, un CPU, que también realiza funciones de cómputo, aunque no tiene impulsos nerviosos, tiene impulsos electrónicos que envían y reciben datos y toda una serie de paralelismos con nuestro cerebro orgánico. Otra comparación, el corazón, el cual es un órgano musculoso que maneja todo lo que es el bombeo de la sangre. Este señor no es muy distinto de su versión artificial, que tiene las mismas funciones y los mismos principios. Ambos, aunque uno es biológico y el otro es orgánico, funcionan bajo los mismos mecanismos que lo regulan. Otra comparación, el ojo humano. Antes que existiera la 4K, la 8K, la ultra definición, teníamos el ojo humano. Él no es muy distinto de esta que está acá, la cámara digital, que también la tiene su teléfono móvil. Ambos funcionan bajo los mismos principios de cámara oscura y tienen lentes. Claro que las cámaras obviamente tienen funciones que no tiene nuestro ojo humano, como zoom digital, mejoramiento de luz, colores, etcétera, ya eso es otra cosa. Pero en cuanto al principio, la forma como se regulan y funcionan, ambos son exactamente iguales. Y esto es simplemente unas pequeñas comparaciones de muchas que se pudieran hacer. Y con esto me despido hasta el próximo video, no sin antes recordarles dejar su like, comentar, que ayuda mucho, y suscribirse activando la campanita para que sepas cuando publico nuevo video. Acá te dejo uno que podría interesarte. Por supuesto, y ante todo, gracias por su atención.